Capítulo 224. Soy solo un pintor pasajero. Yo, en realidad soy un pintor que pasa por aquí. Estaba claro que estaba en la memoria de Jormungandr antes que él, pero en ese momento parecía como si hubiera cruzado directamente el tiempo y estuviera mirando a su propia diosa de la muerte, Ela. Después de pensar brevemente en la promesa, dijo con una sonrisa. Aunque Nuoyan se sorprendió por un momento al ser descubierto por Ela, rápidamente aceptó el asunto. Porque en este mundo llamado Xingye, la raza de los dioses es extremadamente especial y el poder que tienen es extremadamente aterrador. En cuanto a la diosa de la muerte, Ela, aunque no es uno de los 12 dioses principales de la mitología nórdica, es la fuerza principal en el futuro Ragnarok y una de las culpables de destruir el reino de Asgard, por tanto, su divinidad y control. La autoridad, naturalmente, no es la misma. La respuesta de Ela Nuoyan fue hermosa y aterradora. Dos elementos completamente diferentes aparecieron juntos en el mismo cuerpo. Ela miró a Nuoyan sin decir palabra durante un rato. Entonces, ¿estás pintando para Jormungandr? Volvió a decir Ela, su voz tan pura y natural como la de un duende, y tan baja como el rugido de un espíritu maligno. Sí, asintió Nuoyan. ¿Cuál es tu propósito? Tal vez, hacer un dibujo. Nuoyan volvió a inclinar la cabeza y le respondió a Ela, y la respuesta que recibió fue la mirada fría e indiferente de Ela. Al ver esto, Nuoyan se rió. Respecto a la mirada de la diosa de la muerte, que pareció arrastrar su alma al abismo de la noche eterna en el momento siguiente, Nuoyan permaneció tan indiferente e incluso se sentó junto a Ela con una sonrisa. Después de todo, el inframundo es el mismo lugar, por lo que realmente no importa si lo arrastran hacia abajo. Sé lo que estás pensando, y es cierto que tengo el aura que dejó el rey dios Odín en mi cuerpo, y creo, mi relación con él no es tan mala en este momento. Aunque Odín me engañó y me asignó un guión. Pero en este asunto, en realidad hay una sombra de la diosa de la sabiduría, por lo que la promesa no es particularmente resistente. Pero en este momento, en realidad solo vine aquí para hacer un dibujo para Jormungandr. Y no solo él, sino también tu hermano, Fenrir, el lobo demonio que devora el mundo, e incluso tú en este momento. Mientras decía eso, Nuoyan inclinó la cabeza, la miró con ojos verdes claros y sin impurezas y dijo, estoy muy interesado. Los dos se miraron y Ela miró la promesa que parecía iluminar sus ojos y no pudo evitar volver a quedarse en silencio. ¿No nos tienes miedo? Preguntó Ela con calma de nuevo. Solo que esta vez, en comparación con el interrogatorio y la indiferencia iniciales, su voz era un poco más complicada y confusa. Porque de hecho, desde que nacieron los 3 hermanos y hermanas, nunca han sentido la más mínima bondad en este mundo. Desde su nacimiento ha sido abandonado por su padre, Loki. Los dioses temían su poder y llamaban malvado al poder que tenían. Por lo tanto, a excepción de Fenrir, que lucía mejor en apariencia, fue dejado en Asgard. Jormungandr, que siguió creciendo, fue arrojado al mar sin fondo, y Ela fue enviada a un mundo frío y mordiente sin criaturas vivientes. Solo Elaim está acompañada por la noche eterna y los no muertos. Y más tarde, Fenrir fue engañado por Tyr, el dios de la guerra de confianza, y fue atado con cadenas de hierro. No tienen nada más que ira y odio hacia el mundo y los dioses. Al escuchar esto, Nuoyan estaba a punto de responder. Pero vio en este recuerdo que Jormungandr, que estaba pálido y exudaba el gas venenoso recolectado por los dioses, enderezó su cuerpo y lo miró vagamente. Fenrir, el lobo mentiroso que mata a dioses, también se levantó y lo miró ferozmente. Y Ela, quien hizo esta pregunta, volvió a mostrar su lado más real, dejando al descubierto la otra mitad de su cuerpo que estaba podrido y feroz como un fantasma malvado frente a Nuoyan. Pero aún así, todavía no había miedo en los ojos de Nuoyan. Aún más emocionado, en cierto sentido, esto realmente despierta la promesa, el nervio que desea atraerlos. Entonces la respuesta de la promesa no era importante, después de todo, sus ojos en este momento ya habían dado la respuesta en su nombre. Si tienes el coraje de venir a Elaine, delante de mí. Luego el lado podrido desapareció, y la Ela que apareció frente a Nuoyan en ese momento era el lado con cabello blanco y ojos rojos, que no era inferior al que tenía el nombre de la diosa más hermosa. Entonces te daré el honor de pintarme. Después de decir esto con calma, Ela desapareció frente a Nuoyan. No solo desapareció, sino que la sensación de mirar dentro de todo debido a la pintura también se disipó, y la promesa de regresar a la realidad regresó al mar sin fondo en ese momento.
En el mundo oscuro, Nuoyan, sentado en lo alto junto al mar sin fondo, en realidad dejó de escribir en este momento, porque la mayor parte de su pintura ya está terminada. En el cuadro hay un mar profundo sin bordes visibles. En el mar, la serpiente gigante levantó la cabeza, escupió mensajes de serpiente y miró el punto más alto del árbol del mundo con sus ojos escarlata, el deslumbrante reino de Asgard. Y el enorme cuerpo del cuadro rodea el mundo entero, reflejando perfectamente el terror y el poder de Jormungandr. Justo cuando recuperé el sentido, miré el cuadro frente a mí. Él asintió levemente y levantó levemente las comisuras de su boca. No pude evitar sentir un poco de orgullo en mi corazón. Sentí que era él, no importaba cómo pintara, siempre era tan hermoso y se sentía muy orgulloso. A su lado, miró el cuadro y asintió con satisfacción. Incluso resopló fríamente. Es solo que era demasiado grande y su suave zumbido era como una explosión atronadora, lo que hizo que Nuoyan sintiera que le zumbaban los oídos por un momento. Se tapó los oídos e inconscientemente giró la cabeza para mirar. Nuoyan vio la cabeza de Jormungandr junto a él y en algún momento se acercó. Los dos se miraron e incluso parpadearon. Inmediatamente, Nuoyan inconscientemente se hizo a un lado. Tan pronto como movió su cuerpo, notó insatisfacción en los ojos de Jormungandr. Bueno, en realidad ya no me desagradas, bueno, todavía me desagradas un poquito. Nuoyan extendió las manos y le dijo impotente a Jormungandr, el gas venenoso en tu cuerpo es demasiado fuerte. Si te acercas, probablemente iré a ver a tu hermana ahora. Jormungandr parpadeó, mirando la promesa frente a él que era tan débil como una hormiga al borde del camino, con evidente disgusto en su rostro. Luego se levantó un poco insatisfecho y alejó su cuerpo de la promesa. Toda esta situación fue vista naturalmente por Loki, quien estaba observando en secreto. Mirando al Jormungandr que parecía haberse vuelto dócil frente a él, y el aura de muerte súbita en Nuoyan, el aura de su hija menor, Hela, la diosa de la muerte. Incluso Loki, el dios del engaño, no pudo evitar abrir los ojos con incredulidad, preguntándose qué había sucedido en ese corto periodo de tiempo. Hablando de eso, aunque esta pintura está muy bien terminada, yo siempre siento que falta algo. Al mirar la pintura frente a él, Nuoyan de repente frunció el ceño mientras murmuraba. Jormungandr, quien se apartó del lado de Nuoyan, de repente miró hacia arriba como si sintiera algo y miró firmemente al cielo. Además, también emitió un sonido extremadamente áspero. El sonido fue tan aterrador que incluso llegó al aprio, y mucha gente lo escuchó. Incluso sintió como si la tierra temblara en ese momento. Y esto, naturalmente, no es una ilusión, porque el cuerpo escondido en el mar sin fondo está surgiendo nuevamente en este momento. Los ojos escarlata de Jormungandr miraron hacia el cielo, llenos de resentimiento e ira sin fin. Roto. Loki, quien también parecía sentir algo, también levantó la cabeza en este momento, su rostro cambió levemente y dijo en silencio, ¿por qué está aquí? Tan pronto como terminó de hablar, escuchó la sinfonía de truenos en el cielo. Y esto también disipó las dudas en el corazón de Promise, que aún no entendía lo que pasó. Vi que en el cielo lleno de truenos, el carro que se convirtió en trueno y corría en el cielo oscuro, se detuvo frente al rugiente Jormungandr. Y en ese carro, el dios de cabello rojo llameante sostenía un martillo de guerra que hacía truenos, sí, entre los dioses nórdicos, el dios más fuerte además del dios rey Odín, y también el enemigo destinado de Jormungandr, Thor, el dios del trueno, está aquí. En cuanto a Nuoyan, miró la escena frente a él del majestuoso dios sosteniendo el martillo de Thor, Mjolnir, de pie en el carro del trueno, enfrentándose a la aterradora serpiente gigante que estaba debajo. Tan pronto como sus ojos se iluminaron, finalmente entendió lo que faltaba en la pintura que tenía en la mano. Por eso, no podía esperar para volver a coger el pincel y entrar en estado de pintura. Como resultado, ignoró por completo a la valquiria Sluz, que venía ansiosamente en un caballo blanco con el pájaro Mer, y cayó a su lado. Capítulo 225 Dios Rey Odín. Promételo, por favor, conténtete. 4K Promételo, ¿estás bien? Promételo, traeré a Slud y Thor, el dios del trueno, para salvarte. Hombre, no, hay que decir que el sonido del pájaro ha llegado incluso antes de que llegue. La voz de Little Birnir estaba llena de entusiasmo, preocupación y un toque de alarde. Después de todo, esta vez trajo ayuda, pero aparte del dios rey Odín, el dios más fuerte entre los dioses nórdicos, Thor, el dios del trueno. Fue su pajarito el que me llamó aquí.
Bueno, aunque la verdadera razón es en realidad por el bien de su esposa Sif, la diosa de la cosecha, y su hija Esrud, Thor, el dios del trueno, condujo un carro de cabras y se convirtió en un trueno rugiente. Sin embargo, la promesa no dio la más mínima respuesta al llamado del pajarito Nmer y el Esrud, quienes rápidamente llegaron a su lado. Esos ojos esmeralda capturaron todo lo que había sobre el mar sin fondo en este momento. Con la llegada de Thor, el dios del trueno, el trueno rugiente que iluminó y destelló el mundo al mismo tiempo, y Jormungandr, que expuso parte de su cuerpo rodeando el mundo, subió la marea en el mar. La serpiente ruge, el trueno ruge. La fatídica batalla registrada en la mitología nórdica parece haber sido escenificada con antelación debido a la existencia actual de la promesa. Y la batalla ni siquiera ha comenzado todavía, pero la noticia parece haber conmocionado a los 9 reinos. En este momento, innumerables dioses y gigantes miran este lugar. Siguiendo la mirada de Nuoyan, Nier y Slud no pudieron evitar mirar hacia las profundidades del mar. Slud miró al dios padre sosteniendo el trueno en el esquigo Thunder Chariot, y luego miró al gigante que rodaba en las profundidades del mar debajo, su expresión también parecía extremadamente solemne. Pero cuando volvió a mirar a Nuoyan, que todavía estaba sentado frente al caballete, se sintió aliviado nuevamente. Afortunadamente todavía está bien, de lo contrario, ¿qué cara tendría si volviera a ver a la hermana Brunhilde? Con este pensamiento en mente, Slud dio un paso adelante para persuadir a Nuoyan de que se fuera, o de noquearlo y llevárselo por la fuerza. Mientras lo miraba sin darse cuenta, sus ojos se posaron en la pintura. En el momento en que entró en contacto con la pintura, Slud quedó atónito y congelado en el acto. Porque en ese momento entró al cuadro sin ninguna sorpresa. En la pintura, se le muestra a Srud todo lo relacionado con Jormungandr. El nacimiento de Jormungandr, el pasado y el odio acumulado de los dioses. Y ese odio aterrador atacó a Srud al instante, como si fuera a devorarla. Deja de mirar. Hubo un suave chasquido, y Loki, el dios del engaño que se había estado escondiendo, finalmente salió en este momento. Le dio una palmadita en el hombro a Sluder y le pidió que saliera del cuadro. Inmediatamente, Loki miró profundamente el cuadro pintado por Promise frente a él. Y finalmente entendió en su corazón cuál era la pintura de la promesa. Eso es todo lo que Jormungandr tiene para ofrecer y no puede soportarlo. Mientras Loki hablaba, sus ojos no pudieron evitar volverse hacia Nuoyan. En ese momento, mirando la promesa frente a él, incluso Loki no pudo evitar sentirse sorprendido. Porque la promesa que tengo frente a mí es solo un ser humano. No es un dios ni un héroe semidios. Incluso en este momento, ha sobrevivido hasta ahora gracias a la manzana dorada que le dio la diosa de la juventud. Pero fue una persona así quien, en ese momento, describió a Jormungandr. Además, Loki también entendió que el hecho de que esta pintura pudiera dibujarse no solo representaba la capacidad de prometer, sino que también representaba la aprobación de Jormungandr. Probablemente este siga siendo mi hijo, la única persona en este mundo que lo reconoce además de sus hermanos, pensó Loki en su corazón. A partir de esto, también podemos vislumbrar el malestar en el corazón de Loki en este momento. Después de todo, debes saber que incluso para él, el Dios Padre, estos 3 hermanos y hermanas probablemente solo tengan odio. Justo cuando Loki estaba pensando en esto, Srud volvió en sí. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de suceder, no pudo evitar quedarse rígida en el lugar. Inconscientemente escaneó las pinturas frente a ella nuevamente presa del pánico, y sus ojos naturalmente se detuvieron en la persona que estaba dibujando nuevamente. Al mismo tiempo, Jormungandr y Thor también se movieron. El profundo sentido del destino les hizo imposible decir nada cuando se encontraron, solo pelear. Como resultado, el trueno del cielo cayó y se entrelazó con el rugiente del agua del mar profundo. En este momento, el agua del mar originalmente oscura se volvió verde oscuro y, donde cayó, corroyó todo en la costa. El pajarito Nmer, que originalmente estaba demasiado asustado para hablar debido a la apariencia de Loki, se asustó tanto cuando vio esta postura que inmediatamente se escondió en los brazos de Slud. Debido al impacto de las consecuencias de la batalla entre los dos, Slud finalmente volvió a sus sentidos y su expresión cambió. Suprimió temporalmente todos los pensamientos y dudas en su corazón, y estaba a punto de levantarse para retirar su promesa. Loki extendió su mano nuevamente, pero la detuvo nuevamente. También dibujó algunas runas en el aire, causando que un círculo de fuego apareciera a su alrededor de la nada, protegiéndolos por dentro.
Si quieres que este asunto desaparezca, no lo molestes. Loki le habló a Slud en tono tranquilo. Porque ahora mismo, solo si termina la pintura que tiene en la mano podrá calmar la batalla entre Jormungandr y Thor. Al escuchar las palabras de Loki, Srud y Nier se sorprendieron naturalmente. Entonces Nier inconscientemente dirigió su atención a la pintura en la mano de Nuoyan. Al ver esto, aunque Srud se apresuró a cubrirse los ojos, Nier aún lo vio. Justo cuando Slud pensó que Nier sufriría el mismo destino que él, descubrió que no le pasó nada. Nier incluso agitó sus alas inconscientemente, rechazando la mano bloqueadora de Slud y miró con sorpresa la pintura delineada por Nuoyan. Ella es la mensajera de la diosa del destino. Cuando Loki vio esto, le explicó con calma al confundido Slud. La diosa más pequeña pero misteriosa del destino ya le ha dado el regalo correspondiente, pensándolo bien, puede que sea ella quien tenga el regalo excepto Odín. Entiendes la existencia de la persona frente a ti mejor. Mientras hablaba, Loki no pudo evitar inclinar la cabeza, mirando profundamente hacia Asgard, el punto más alto de los 9 reinos. En este momento, el rey dios Odín pareció darse cuenta. Bajó un poco la cabeza y miró a Loki. Los dos se miraron a lo lejos, mirándose desde la distancia en este momento. El cuadro es tan hermoso, la atmósfera sin palabras fue interrumpida por el pajarito Nier. Aunque ella no cayó en la pintura como Srud, Jormungandr la corrompió y casi muere al mirar directamente su pintura. Pero en el momento en que sus ojos se posaron en la pintura, Nier todavía se sintió atraída por la pintura delineada por la promesa. Y no hay ninguna otra razón especial para esto, simplemente porque Nier piensa que la pintura es hermosa. Bajo las nubes oscuras, los ojos enojados y el cabello rojo vuelan, y los dioses atronadores se elevan alto, y bajo el mar turbulento, el enorme cuerpo se eleva alto, y el cuerpo se balancea y enrolla como si fuera a ahogarse. La marea del mundo. Esta pintura demuestra perfectamente la divinidad de Thor y el terror de Jormungandr. Aunque no es como las pinturas habituales de Nuoyan, tiene flores y colores extremos. Es tan hermosa que hace que los dioses la miren, pero también tiene un tipo especial de belleza violenta. Aunque al pajarito Nier no le gustó la pintura en absoluto, no pudo evitar volverse adicta a ella. Entonces, el tiempo pasó rápido, pero pareció pasar muy lentamente. En algún momento, Nuoyan dejó de escribir. Al mismo tiempo, la batalla en el campo también alcanzó un punto álgido. Tanto Jormungandr como Thor usaron fuego real y ambos tenían heridas en el cuerpo. Justo cuando Thor, el dios del trueno, tenía una mirada feroz en sus ojos, estaba a punto de usar todas sus fuerzas para luchar a muerte con Jormungandr hoy. Está bien, Jormungandr. La promesa de levantarse salió del círculo de fuego de Loki. El gas venenoso en el aire que hizo temer a todos los dioses, y las secuelas de la batalla entre los dos, no pudieron dañar la promesa en este momento. Porque el cuadro ya está esbozado. Entonces en este momento, la promesa ha sido robada, o se puede decir que se ha obtenido parte del poder de Jormungandr. El veneno que hace temer a los dioses, y el extraño y aterrador poder. La pintura está terminada. Nuoyan se paró en la orilla y mostró el cuadro que tenía en la mano frente a Jormungandr. Haciendo caso omiso de la mirada atónita de Thor, el dios del trueno, sonrió a Jormungandr e incluso dijo con orgullo: bueno, no te mentí, te pinté muy bien, después de todo, debes saber que mis cuadros no son para todos. Poder ser dibujado por mí es un honor. La voz de la promesa no fue fuerte, pero todo llegó claramente a los oídos de todos. Le dijo esto a uno de los monstruos más aterradores del norte de Europa y al dios más poderoso. Parecía arrogante, pero aún así parecía muy natural. En otras palabras, da a la gente un sentimiento natural. Entonces, detente, Jormungandr, por favor regresa primero, lamento perturbar tu descanso. Te traeré un tributo para disculparte la próxima vez que nos veamos. Cuando Jormungandr escuchó esto, giró la cabeza y le rugió a Thor, dios del trueno. Pero la voz no sonaba como enfado, sino como si estuviera discutiendo o defendiendo algo. Justo cuando Thor, el dios del trueno, no podía reaccionar en absoluto. Sí, lo sé. Nuoyan asintió y continuó sonriendo. Sé que eres muy fuerte y nunca perderás contra él, pero todas estas disputas las causé yo. Si continúas luchando, estaré en un gran problema. Al decir eso, Nuoyan le guiñó un ojo a Jormungandr fingiendo ser lamentable. Al ver que Jormungandr todavía dudaba y miró a Thor, el dios del trueno. Nuoyan respiró hondo con impotencia y dijo: por favor, Jormungandr realmente te lo ruega.
te prometo que te daré un homenaje satisfactorio y te disculparé la próxima vez. Al escuchar esto, miró a Nuoyan, quien seguía parpadeando hacia él, y luego se volvió hacia el ya confundido Thor. Jormungandr resopló descontento, luego se dio la vuelta y se sumergió en el mar. Y el mar constantemente turbulento finalmente se calmó. En ese momento, el rey dios Odín que había estado parado frente a Asgard finalmente dio un suspiro de alivio. Después de todo, si la pelea continuaba, no tendría más remedio que dar un paso adelante. Debido a que los dos continuaron peleando así, el rey dios Odín sabía muy bien que incluso en la mejor situación, ambos sufrirían pérdidas o morirían juntos. Pero si aparece, luchará contra Jormungandr con Thor, el dios del trueno. Es absolutamente imposible que Loki realmente esté mirando desde el margen. Después de todo, Jormungandr es su hijo pase lo que pase. Además, es absolutamente imposible que él y el lobo asesino de dioses Fenrir permanezcan indiferentes, por lo que es muy probable que se forme la mecha. Lucharán los dioses. Que llegue temprano el destinado Ragnarok. Pero, afortunadamente, el peor de los casos no se produjo. Esto hizo que el aliviado Odín no pudiera evitar mirar nuevamente al culpable quien incluso estaba sonriendo, promesa. Y en este momento, Odín realmente sintió la necesidad de lanzar la lanza eterna directamente. Incluso un profundo arrepentimiento surgió en su corazón. Aunque sabía desde el principio que la compatibilidad entre Wojan y Loki sería bastante buena, Odín ahora comprende lo buena que es. Esto obviamente es más ruidoso que Loki. Es cierto que si no lo miras durante 3 días, seguro que irás a casa a descubrir las baldosas durante 7 días. La honestidad de Odín en los últimos años originalmente hizo que Odín sintiera que se estaba preocupando demasiado. Pero ahora que el pincel está en la mano, los acontecimientos de Ragnarok casi se adelantan. Aunque había estado mentalmente preparado para esto, Odín sintió que su visión se estaba oscureciendo en ese momento. Lo que tengo para el futuro ya no es esperanza, sino una sensación de inexplicable desesperación. En este momento, todos los que estaban abajo también se habían recuperado del incidente frente a ellos. Nier, el pajarito, miró a su alrededor con una mirada en blanco en sus ojos. Dirigió su atención a Nuoyan, con su cabecita llena de signos de interrogación. Slud y el ingenuo Thor, por otro lado, miraron la promesa con la mente en blanco. Era obvio que había terminado hasta ahora y eran un poco incapaces de reaccionar. En cuanto a Loki, que era el único que seguía corriendo el ritmo, probablemente estaba en el estado de ánimo más complicado en este momento. Estaba encantado con la capacidad de Wojan para causar problemas, pero las auras dejadas por Jormungandr y Hela lo hacían extremadamente complicado. Por lo tanto, hubo un silencio extremadamente extraño en la escena y los ojos de todos estaban enfocados en Nuoyan. ¿Y cómo reacciona Promise ante esto? Se ve bien. Después de quitarse la promesa de la cabeza, le mostró la pintura que tenía en la mano a la persona frente a él con una sonrisa en el rostro. Por cierto, también preguntó, por cierto, Nier, Slud, ¿por qué están todos aquí? Ese tono relajado y tranquilo parecía decir que todo lo que acababa de pasar era algo muy normal, entonces Nuoyan realmente no entiende el ruido que hizo. Bájalo, no es estúpido. Pero esta no es la primera vez. Entonces Nuoyan tomó una decisión muy experimentada, fingir ser estúpido. Línea límite PD. Volé a casa porque el examen de ingreso a la universidad será pronto. Mi hermano tomará el examen de ingreso a la universidad mañana, así que me iré a casa para acompañarlo. Bueno, no sé si hay alguno. Estudiantes del examen de ingreso a la universidad aquí, pero aún quiero decir, les deseo a todos éxito en el examen de ingreso a la universidad y estarán en la lista de oro después de que termine el examen de ingreso a la universidad, pueden simplemente pasear. Capítulo 226 Odín. Slud, de ahora en adelante, vigílalo. Evidentemente, a veces fingir ser estúpido no resulta tan útil como se imagina. Después de que Jormungandr se fue, los truenos seguían parpadeando. Thor, sosteniendo a Mjolnir en su mano, finalmente recobró el sentido y se dio cuenta de que Jormungandr se había ido. En lugar de dar un suspiro de alivio, en realidad parecía muy infeliz, sintiendo que no había luchado lo suficiente. Entonces, después de ver a Loki y recordar lo que había hecho recientemente, Thor de repente se enojó y persiguió a Loki sin siquiera pensar.
Originalmente, Loki tenía muchas cosas que quería decirle y preguntarle a Nuoyan, pero cuando vio a Thor acercarse con una expresión amarga en su rostro, no tuvo más remedio que correr primero. Entonces huyeron, dejando atrás a una valquiria, un hombre y un pájaro. En ese momento, Slud finalmente volvió a sus sentidos. El cabello rubio suelto se balanceaba suavemente con la brisa del mar, y Slud entrecerró levemente sus ojos rojos y miró la promesa frente a él, tratando de superarlo lindamente. Ella no respondió, solo miró en silencio. Slud es obviamente bastante inteligente y tan decidido como Thor. Luego, una atmósfera extraña descendió, lo que provocó que Nuoyan y el pajarito Nier sobre sus hombros encogieran la cabeza inconscientemente. Pero pronto, Nier notó que algo andaba mal. No cometí un error, y esta vez sigo siendo el héroe. Entonces, al segundo siguiente, inmediatamente regresó al cuerpo de Sluder, levantó la cabeza de su pájaro y miró la promesa frente a ella con arrogancia. Al ver esto, Nuoyan puso los ojos en blanco y pensó en cómo justificar lo que había hecho. Si Onee-sama lo supiera, estaría preocupada. Slud dijo esto de repente. Al escuchar esto, Nuoyan no pudo evitar mirarla en estado de shock y luego se dio cuenta de que la persona a la que Slud se refería era en realidad Brinley, la líder de la Valquiria. Y en ese momento, a través de los ojos con los que Slud lo miraba, Nuoyan también entendió muchas cosas. Descubrí por qué cuando la conocí, siempre sentí que la forma en que me miraba era muy gentil y me cuidó muy bien hasta aquí. Sí, lo entiendo. Entonces Nuoyan, que de repente se acercó, sonrió y dijo, prestaré atención la próxima vez. Todavía hay una próxima vez. Tan pronto como terminó de hablar, Nier, con los ojos bien abiertos, levantó la voz y dijo en voz alta, no has aprendido la lección en absoluto. Esto casi asusta a los vivos. Fuera de ti. Nuoyan escuchó esto y miró la mirada enojada de Nier. No pudo evitar reírse. La saludó y la miró, quien todavía batía sus alas y aterrizó en su mano después de una breve vacilación. Nuoyan no pudo evitar extender la mano, tocarle suavemente la frente y decir en voz baja, lamento haberte causado tantos problemas esta vez. Aún lo sabes. Nier miró a Nuoyan y dijo, no te dejé ir, pero en realidad me ataste, no, debo contarle a la diosa Shikodi sobre esto. Deja que te castigue severamente. Mientras decía esto, Nier, que se sentía molesta en su corazón, no pudo evitar picotear a Nuoyan 2 veces para desahogar su ira, pero Nuoyan, que sentía un poco de picazón, agarró su mano con el revés. Al ver tal escena, Slud no pudo evitar que una leve sonrisa apareciera en su rostro. Y en este momento, debido a que Jormungandr y Thor se fueron, las nubes oscuras y los truenos desaparecieron juntos, y el suave sol de la tarde también brilló, lo que significó que este asunto había terminado por completo. Slud primero montó en el caballo blanco corriendo por el cielo y envió a Nier y Nuoyan de regreso a la cueva del enano Mime, y luego pisó el puente del arco iris y regresó al reino de Asgard en la cima del árbol del mundo. A Slud realmente no le importaba la conmoción causada por esta promesa, porque naturalmente no podría haber imaginado que este asunto casi desencadenaría el crepúsculo de los dioses. Durante todo el camino de regreso, lo que Slud pensaba era en la pintura prometida. Lo que vio fue el cuadro de Jormungandr. Después de todo, solo al presenciarlo con tus propios ojos podrás comprender verdaderamente el peso de la pintura de promesa. Ser pintado por él es un honor, no sé si tendré tanta suerte. Cuando estas palabras salieron de su boca, Slud quedó atónito por un momento. Después de todo, no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que había tenido tales emociones. En ese momento, el caballo blanco que acompañaba a Shruz, que estaba respondiendo a Asgard, de repente ladró 2 veces, se detuvo e inclinó la cabeza hacia la persona que esperaba frente a él para mostrarle su respeto. Sluder inconscientemente levantó la cabeza y cuando vio claramente quién estaba esperando frente a ella, sus ojos no pudieron evitar abrirse como platos. Es rudo, sonó una voz vieja y rica, y la sabiduría tuerta del rey dios Odín a cambio de un ojo miró fijamente a la valquiria rubia hasta la cintura frente a él. Había una rara sonrisa en ese rostro, y dijo, ya conociste a la niña, ¿verdad? Y. También sé que siempre has estado ansioso por rescatar a Brunhilde. Cuando Slud escuchó esto, su rostro mostró un ligero pánico y estaba a punto de decir algo. Entonces ve y quédate con ese niño. Odín interrumpió sin dejar rastro, y continuó, es un destino que ha sido determinado.
El héroe que empuña la espada sagrada atravesará la montaña en llamas y la despertará durmiendo en el ataúd de cristal. Y el héroe le pondrá el anillo de la riqueza, el honor y el poder, el oro del Rin, y será maldecido por ello. Como resultado, nunca podrá conseguir lo que más desea, será engañada por su destino y vivirá en el tormento del arrepentimiento y el dolor por la eternidad. Las palabras de Odín fueron muy suaves, como si estuviera contando una historia, y parecían una profecía. Slud miró fijamente a Odín frente a él y, después de escuchar lo que dijo, su mente gradualmente se quedó en blanco. Luego, cuando finalmente recobró el sentido y quiso preguntar con ansiedad. Ese es el destino, y es la maldición de Reingold. Debes entender que incluso yo solo puedo observar el desarrollo de todo esto. Odín, que sabía lo que iba a decir, volvió a hablar. Luego, mirando su expresión cada vez más nerviosa, Odín de repente se rió de nuevo en ese momento. Es solo que este destino que se ha arreglado ya no es absoluto, es Ruth, ve con ese niño, cuídalo y espera. Porque un día te llevará a las montañas en llamas para despertar a la dormida Brunhilde. Y reescribir, el destino que ni siquiera los dioses pueden reescribir. Gran Dios, estás diciendo, Noel. Al mirar al rey dios Odín que dijo esto frente a él, los ojos de Slud mostraron una mirada increíble. La diosa del destino, Shikoti, que miraba hacia el futuro, bajó los ojos hacia él y pidió a su enviado que la siguiera, precisamente porque era un milagro nacido del destino. El rey dios Odín volvió a decir, el destino es impredecible, y la intervención y el cambio no autorizados a menudo conducirán a un futuro más caótico, pero, él es el único que es diferente. El destino que cambió no solo se hará realidad, sino que también hará sonreír a la diosa del destino por lo que ve. Entonces Slud, ve y protégelo, y. Su nombre no es Signor, pero, promételo. Slud se ha ido cuando se fue, su cabeza todavía estaba un poco mareada por lo que dijo el rey dios Odín. Después de todo, esta cantidad de información es realmente demasiada para Slud. Lo que no esperaba era que después de caminar una corta distancia, viera al rey dios Odín alcanzándola frente a ella. Slud ladeó la cabeza, con los ojos llenos de dudas. Esta vez, el rey dios Odín guardó silencio durante mucho tiempo. Incluso, no pudo evitar suspirar y luego dijo, una cosa más, después de que vayas a Slud esta vez, recuerda, vigilarlo. Slud quedó atónito por un momento, luego se puso muy serio y asintió. No te preocupes, dios Odín, definitivamente la protegeré, incluso si me cuesta la vida. Eso no es lo que quise decir. Odín dejó de hablar por un momento y miró a Slud, la hija de Thor, el dios del trueno. Luego simplemente lo dejó claro y dijo, ¿sabías que la pintura del niño esta vez casi causa lo que casi hace el Ragnarok? Ven temprano. Slud inevitablemente volvió a abrir los ojos. El niño fue un milagro del destino, favorecido por el destino, pero al mismo tiempo fue amado por la sabiduría, en definitiva, por Loki. Hablando de esto, Odín incluso dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro al algo confundido Slud. Entonces, el verdadero oráculo que te di no es pedirte que lo protejas, porque ese niño no es frágil. Al contrario, es más fuerte y poderoso de lo que piensas. El verdadero propósito de dejarte ir es dejarte ir a verlo. Capítulo 227. ¿Eres un pájaro? ¿Qué tipo de pintura quieres? Bueno, entonces no te irás. Fuera de la cueva de Mimei, mirando a Slud que regresaba, se rascó la cabeza por un rato, y después de mirar al pajarito Nmer, no pudo evitar preguntar. Este es el oráculo que me dio el gran dios. Slud respondió con calma, pero sus ojos rojos mirando al chico frente a ella no eran tan tranquilos como parecían. Slud no tenía dudas sobre la profecía dada por Odín. Después de todo, él era el rey de los dioses nórdicos. Al mismo tiempo, como Valkyria, y solo superada por Brunhilde, Slud naturalmente también sabía que era el oro del Rin, el anillo que ni siquiera los dioses asgardianos se atrevían a tocar. Por lo tanto, naturalmente se sorprendió por lo que el rey dios Odín dijo sobre la promesa. Por cierto, también sintió que la última expresión y palabras de Odín estaban mezcladas con la promesa de que podría reescribir el destino y crear milagros que conmocionarían incluso a los dioses. Simplemente, la hizo reír inexplicablemente. Bondad y valentía, su existencia en sí misma es un milagro, pero, ¿no pueden preocupar a la gente? Inexplicablemente, muy lindo, al mirar la promesa frente a él, Slud no pudo evitar pensar en esto. Entonces, esa noche.
El santuario de Asgard, el manantial sagrado bajo el árbol del mundo. Sosteniendo un libro gigante hecho de la corteza del árbol del mundo y vistiendo un hermoso vestido negro, la misteriosa y tranquila diosa nórdica del destino se sentó en las ramas del árbol del mundo como siempre, escuchando en silencio todo lo que decía la promesa. De hecho, con Nier al lado de Nuoyan, Shikodi naturalmente verá todo. Pero como se hizo la promesa, Shikodi no la interrumpiría. Después de que la promesa lo contó todo, Shikodi no hizo ninguna declaración sobre el asunto de Jormungandr y Srud. Simplemente dijo claramente, ahora que el asunto ha terminado, también te llevarás a Jormungandr. Dibujando, creo que puedes calmarte por un tiempo. Entonces, ¿cuáles son tus próximos planes? En cuanto a Sigurd, todavía no es el momento. Por supuesto, si quieres, puedes intentar despertar a Brynhildr dormida con la ayuda de la Valquiria. Al escuchar esto, Nuoyan miró a la diosa del destino frente a él, pensó por un momento y dijo, ¿no me darás un oráculo? Shikodi negó levemente con la cabeza, su cabello hasta la cintura se balanceó levemente y respondió, no soy la diosa del destino que te hizo un juramento, y no tengo nada que ver con tu destino, y aún no he poseído la sabiduría. Ahora, realmente lo entiendes. Te encontré y te ayudé solo por curiosidad. Como diosa que se asoma al destino, estoy muy interesada en tu futuro. El futuro de la promesa no es incumplible. Es solo que cuando miras su futuro desde lejos, puedes ver innumerables posibilidades. Por lo tanto, ni siquiera la diosa del destino sabrá cómo será su futuro antes de que la promesa realmente se haga realidad. Por eso a Shikodi le importan las promesas. Al mismo tiempo, esta es también la razón por la que Nier sigue a Nuoyan. Por lo tanto, Shikodi no le dará a Nuoyan un oráculo, y mucho menos influirá en el futuro de Nuoyan. No importa lo que elija hacer, esta diosa solo observará en silencio junto al manantial sagrado. Después de todo, ella tiene una diosa del destino. En cuanto a las palabras de Shikodi, la promesa no produjo ninguna reacción innecesaria. Tal como dijo Shikodi, se ha adivinado la promesa. Incluso entre todos los dioses que Nuoyan ha encontrado hasta ahora, se puede decir que la diosa del destino frente a ella es la que más se parece a un dios. ¿Qué pasa con el demonio lobo encarcelado, Fenrir? Fenrir, el lobo asesino de dioses, Shikodi había prometido dejarlos reunirse, porque era un trato para que ella cumpliera la promesa. Y si fueran tiempos normales, Shikodi naturalmente estaría de acuerdo. Después de todo, el demonio lobo ahora está atado por esa cadena especial, por lo que no es un gran problema conocerlo. Pero ahora, aunque estaba indiferente, no pudo evitar mirar de reojo a Nuoyan. Puedes intentarlo, puedo llevarte a verlo, pero, no puedo garantizar que la lanza eterna no te dispare. Usa un tono tranquilo y di las palabras más crueles. Con respecto a las cosas que casi causé, en realidad todavía tengo un poco de conciencia de mí mismo en mi corazón, así que solo puedo sonreír. En ese corto periodo de tiempo, no parece que tenga nada especial que hacer. Nuoyan pensó por un momento y respondió, en artes marciales, aprendí del sabio centauro Quirón. Mientras mi cuerpo pueda mantener el ritmo, estoy seguro de que puedo competir con la mayoría de los héroes. Magia, mis pinturas son la mejor magia de este mundo y los dioses del cielo son mi magia. Es esa runa especial que naturalmente podré dominar el día que complete la pintura del árbol del mundo. Lo que dijo Nuoyan fue muy casual y Shikodi no dijo mucho al respecto. Porque lo que dijo es cierto. Al no ser el hijo inmaduro de los verdaderos dioses griegos, Nuoyan comprendió naturalmente desde el principio que sus pinturas eran su magia. Además, es la magia más poderosa y el fantasma noble que otros no pueden copiar y que solo le pertenece a él. Echemos un vistazo. Inmediatamente, Nuoyan volvió a decir, veamos si el guión que el Rey Dios me preparó es un juicio que reconozco, sé que ha tenido algunas transacciones con Atenea, pero ni siquiera ella me dejarás hacer nada. No quiero hacerlo. Shikodi asintió levemente y no reaccionó. Ella es solo una espectadora, por lo que no valorará las cosas que elige. Por ahora, voy a encontrarme con la diosa de la juventud, el Edén. Nuoyan se rió. Dije que le haría un dibujo para mostrarle mi gratitud por la manzana dorada hasta ahora. Entonces amaneció. Más tarde, pasaron unos días, cuando Nier regresó a Asgard y hábilmente fue a buscar a la joven diosa Edén el lunes, para buscar la prometida manzana dorada. Pero nunca pensé que nunca había visto a esa gentil diosa en el jardín de la manzana dorada. Con dudas, Nier buscó brevemente durante algún tiempo en el reino divino.
Y pronto encontró a la diosa de la juventud. Vi que la diosa joven sostenía un cuadro en la mano. Y cada vez que veía a un dios, lo saludaba con entusiasmo y le mostraba el cuadro. Era una pintura muy hermosa que representaba el jardín sagrado de las manzanas doradas y a la diosa bailando bajo el sol bajo el jardín sagrado. La diosa tenía una expresión gentil y una dulce sonrisa. Ella mostró este tributo raro y hermoso, disfrutando felizmente de las miradas envidiosas y ligeramente celosas de los otros dioses. Al igual que en el pasado, los dioses que amaban la promesa hicieron lo mismo después de recibir la pintura prometida. Nier asimiló todo. Y después de regresar, se quedó mirando la promesa durante mucho tiempo. Hasta que Nuoyan quedó realmente desconcertado y preguntó. Dudó un poco, y luego no pudo evitar decir, Noel, ya ves, suelo darte manzanas doradas todos los días, sin ningún crédito ni trabajo duro, así que, también puedes hacerme un dibujo. ¿Eres un pájaro? ¿Qué cuadro quieres? Capítulo 228. Pintando los 9 reinos del árbol del mundo. El cabello rubio de la niña se balanceaba suavemente con la brisa que soplaba entre los dorados campos de trigo. En el resplandor de la escena final, vi que ella heredó la belleza de Sif, la diosa de la fertilidad, uno de los 12 dioses principales del norte de Europa. Era tan hermosa que era la diosa en los sueños de muchos hombres. Valkyria, Slud. Hija de Thor, el dios del trueno, y Sif, la diosa de la fertilidad. Siguiendo la orden del gran dios Odín, han pasado 3 años desde que vino a este mundo con el nombre de Signor. En ese momento, ella estaba frente al resplandor de la escena final, junto al manantial en el bosque, acompañada por el joven que no era particularmente guapo, pero tenía un temperamento gentil y un sentido del arte. Vi un caballete frente al joven y un pincel en la mano. La escena del lienzo es un árbol. Es la piedra angular del mundo que se puede ver en el mundo nórdico de un vistazo. El árbol del mundo. Nuoyan ha estado pintando este cuadro durante 3 años completos. Han pasado 3 años y la promesa infantil del pasado ha entrado ahora en el periodo más enérgico de su vida. A la edad de 16 o 17 años, ya ha crecido como sus generaciones futuras. Todavía tiene el peinado artístico de cola de caballo que le sienta muy bien, y sus ojos verdes claros son como gemas y estrellas. Una vez que lo veas, nunca lo olvidarás. El Midgard de la Tierra, es Svartalfheim, el reino de los enanos, y ahora Alfheim, el reino de los elfos, era exactamente cuando el sol se ponía y la noche salía, cuando las estrellas y la luna brillante colgaban en lo alto del cielo nocturno. Él llevaba un hermoso vestido azul claro. Las comisuras de su boca se levantaron levemente y dejó el cepillo en su mano. Los 9 reinos del árbol del mundo, ahora hay 3 reinos, conquistados por mí. Hizo la promesa en voz baja, levantó levemente la cabeza y tenía la palabra satisfacción escrita en todo su rostro. El pájaro verde en su hombro lo miró y se golpeó ligeramente la lengua, pero nunca interactuó con Nuoyan como lo hacía habitualmente. Porque el lindo pajarito Nier todavía solo quiere dejar que Nuoyan le haga un dibujo. Aunque lleva 3 años rogando por este cuadro, sin éxito. La Valkyrie Slude a su lado no dijo mucho. Simplemente se quedó quieta junto a Nuoyan, mirando la pintura frente a ella con sus ojos rojos. El paisaje del cuadro es exactamente el árbol del mundo que todos los nórdicos conocen. Y el paisaje del reino de los elfos. Alfheim está situado en el nivel superior de los 9 reinos nórdicos, muy cerca del reino divino de Asgard, y es donde viven los elfos de la luz. Los elfos de la luz del norte de Europa son criaturas divinas que aman la luz y son amables y bondadosos, por lo que siempre han sido aliados de los dioses asgardianos. Aunque al final, cuando llegó Ragnarok, todavía estaban en la cola para derrotar a los dioses de Asgard. Pero fue precisamente por su condición de aliado que cuando Srud montó el caballo blanco de la Valkyria y vino aquí con una promesa y suplicó quedarse por un tiempo, los elfos no se negaron. Y la promesa es cumplir los pensamientos originales de uno. Cuando llegué a los dioses nórdicos y vi este árbol del mundo que dio origen a las criaturas nórdicas, ¿cómo no podría dibujarlo? Y, de hecho, este fue también el camino que Nuoyan encontró después de hablar con Shikodi, la diosa del destino, esa noche. En realidad, el árbol del mundo no es difícil de dibujar y no es infrecuente en los Welt. Sin embargo, este es el árbol del mundo que dio origen a los 9 reinos del norte de Europa. Por lo tanto, lo que Nuoyan quiere pintar no es solo un árbol del mundo, sino los 9 reinos del norte de Europa en esta era. ¡Qué obra maestra tan rara!
Pero en ese momento, una voz suave y malvada, así como el sonido de aplausos, sonaron de repente en los oídos de los dos. Slud volvió a sus sentidos y salió del hermoso paisaje de la pintura. Sus ojos se volvieron agudos en un instante e inconscientemente dio 2 pasos más cerca de Nuoyan. Volvió la cabeza y frunció el ceño para proteger a Nuoyan detrás de él. No fue hasta que descubrió quién salía de la luz de la luna que se relajó un poco. Loki. Nuoyan miró al dios que caminaba hacia él con una sonrisa malvada y aplaudiendo. Dios del engaño, Loki. Con una pizca de duda y una profunda vigilancia en sus ojos, dijo, ¿por qué estás aquí? Loki sonrió y dijo, hijo mío, no necesitas ser tan cauteloso conmigo. Ya que mis hijos te consideran un amigo poco común, ¿cómo puedo hacerte algo malo otra vez? No quiero que mis hijos sean repugnantes. Mientras hablaba, Loki parecía lamentable. Pero lo que recibió a cambio fue la misma mirada de reojo de Nuoyan y Nier. Incluso Slud no pudo evitar mirar hacia otro lado, no queriendo mirar a Loki. ¿Te atreves a decir esto delante de la diosa Hela y Jormungandr? Olvídalo, ¿me estás buscando para algo, o no me estás buscando? Mientras Nuoyan hablaba, también guardó la pintura que finalmente había completado a su lado. Después de todo, la mirada codiciosa de Loki cuando mira la pintura sigue siendo muy obvia. Desde que vi a Promise pintar a Jormungandr, y la joven diosa que estaba a cargo de la manzana dorada, luego se lució ante los dioses con el cuadro que le regaló Promise. El cuadro de la promesa se ha convertido en un tesoro entre los dioses. Especialmente en los últimos 3 años, Nuoyan dedicó innumerables esfuerzos y tiempo a las 3 pinturas del árbol del mundo y los 3 reinos. Su valor no solo es codiciado por Loki, sino también por Odín. En realidad, la belleza es secundaria. Debes saber que Nuoyan nunca había pasado tanto tiempo tallando las pinturas de los dioses, o incluso las pinturas del dios principal. Normalmente solo tarda alrededor de un mes. Pero para estas 3 pinturas, Nuoyan tardó 3 años. La razón por la que tardó 3 años fue porque Nuoyan pintó el mundo en un sentido verdadero. El pincel forjado con las ramas del árbol del mundo y el lienzo forjado con las hojas, son los 2 artefactos que sirven de piedra angular. Promise dibuja los 3 reinos del Atrio, el reino de las hadas y el reino de los enanos. Los seres vivos pueden entrar en la pintura, y la pintura parece ser un mundo real. Al ver que Nuoyan guardó la pintura, Loki no pudo evitar sentir arrepentimiento escrito en su rostro. Si no fuera por la relación entre Promise y la diosa de la muerte Hela y Jormungandr, Loki se la habría arrebatado hace mucho tiempo. Ni siquiera podía imaginar cuántos tesoros podría cambiar por una pintura así. También está la razón por la que Nier también está allí, sintiendo algo de vista. Loki inconscientemente miró al pájaro Cian que estaba obedientemente sobre el hombro de Nuoyan. El dios rey Odín, la diosa de la juventud, la diosa de la fertilidad, Thor, el dios del trueno, la diosa del destino, Jormungandr y los pensamientos divinos que dejó atrás. Si realmente te atreves a actuar, definitivamente serás perseguido y golpeado por estos tipos que te están mirando en el siguiente segundo. En este sentido, incluso su dios del engaño, Loki, expresó que era un poco incapaz de soportarlo. Por cierto, están todos tan ociosos que todos están mirando. Además, ¿no es un poco escandaloso este pajarito? Porque creo que habrá más y más ojos en el futuro. Quizás todos los dioses de Asgard tendrán uno, síguenos y no te pierdas. Loki sacudió la cabeza, deshaciéndose de los pensamientos innecesarios en su mente. Noel, ¿a dónde vas ahora? ¿Quieres visitar Asgard? Dijo Loki mientras también se acercaba a Nuoyan. Slude retrocedió ligeramente 2 pasos, pero aún permaneció al lado de Nuoyan. Bueno, para completar la pintura de los 9 reinos, iré allí tarde o temprano, pero todavía es demasiado pronto. Nuoyan pensó por un momento y dijo, primero iré a Elaine. Tan pronto como terminó de hablar, Loki ni siquiera tuvo tiempo de responder. Elaine, ¿no es esa la tierra de la muerte? Little Birnier abrió mucho los ojos y miró a Nuoyan con una expresión de incredulidad en su rostro, diciendo, Nuer, ¿has tenido suficiente de la vida y no quieres vivir más? ¿De qué estás hablando? Nuoyan tocó silenciosamente la cabeza del pájaro y dijo, porque le prometí a Hela, la diosa de la muerte, que quiero verla. No solo eso, sino que también quiero hacerle un dibujo. Pintura, porque ese tipo llamado diosa de la muerte tiene una pintura, pero yo no.
Cuando se planteó el asunto, la resentida Nier no pudo evitar ponerse las manos en las caderas y dijo: estoy contigo todos los días y trabajo duro para traerte manzanas doradas todas las semanas, pero no lo has hecho. Incluso me pintó un solo cuadro. ¿Qué tipo de cuadro quieres para un pájaro? Está bien, no lo diré más. No lo diré más. Te dibujaré uno en el futuro, ¿de acuerdo? Engatusó al pajarito que llevaba en el hombro, que estaba enojado y quería picotearlo de nuevo. Nuoyan luego miró a Loki y dijo: querido Loki, ¿tienes alguna instrucción para venir a verme? Slud también giró la cabeza para mirar a Loki. Si Loki dice algo que es difícil de prometer, a Slud no le importaría montar un caballo blanco de regreso al reino de Dios para encontrar a su padre que tiene mal carácter. Dije: por favor no me mires así, es porque me siento presionado. Bajo la mirada de los dioses secretos y la mirada silenciosa de Slud, Loki no pudo evitar levantar las manos y parpadear, mostrando que parecía inocente. Luego sonrió y dijo: en realidad, vine aquí para transmitirle un mensaje a un gran héroe. Noel, tu hermano te está buscando. Por cierto, ha regresado a la casa de tu padre adoptivo, el enano. Les oí decir que parecían estar planeando atacar a ese tipo llamado Fafnir. Cuando Loki dijo esto, no solo Nuoyan quedó atónito por un momento, sino que Slud también quedó atónito. Y sus ojos se abrieron un poco más. Debido a que Slud todavía recuerda el oráculo que le dio el rey dios Odín, en el oráculo, Odín le dijo a Slud que el gran héroe llamado Sigurd derrotaría al malvado dragón y encontraría el anillo de oro del ring que todos los dioses temían. Y atravesará la barrera de llamas y despertará a la valquiria dormida en el ataúd de cristal. Brunhilde, la líder de las valquirias. Y por ella, se puso el anillo maldito y murió entre sufrimiento, arrepentimiento y desesperación. Y una de las razones por las que Slud vino a Nuoyan y se quedó con ella hasta hoy es que Odín también le dijo que solo Nuoyan puede reescribir el destino que ya estaba destinado. Entonces, pensando en esto, Slud inconscientemente miró a Nuoyan. Nuoyan también entrecerró ligeramente los ojos y giró la cabeza para mirar en dirección a Asgard. Entonces Odín, el guión que preparaste para mí, finalmente está por comenzar,